clase, supongo. Bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Ángel Villanueva. ¿Sí? Voy a estar a cargo de la parte práctica de esta materia, matemática aplicada. Bueno, ya lo conocieron el martes a Pablo Ochoa, él es el encargado de la teoría. Bueno, ya les pasó los horarios, yo ahí enseguida voy a compartir pantalla, así les muestro los datos más precisos. La idea es que las clases sincronizadas de la práctica sean los días jueves, ¿sí? De 3 a 4 y media, o sea, siempre vamos a empezar a las 3, a menos que les avise, digamos, que hay algún cambio. Y bueno, eventualmente puede durar un poco menos o un poco más la clase sincronizada, dependiendo obviamente del material que tengamos para trabajar, ¿sí? Hoy, bueno, es la primera clase, no sé si vamos a estar 1 hora y media completa, digamos, en la clase sincronizada. Bueno, sobre todo vamos a tener este tiempo de presentación y, bueno, y hasta ahora solo hay un trabajo práctico porque recién arrancamos. Y después ahí les voy a compartir pantalla para repasar lo que les mostró Pablo. Segundo. Quiero ver si cuando comparto pantalla me quedan... Un segundo. Espero poder seguir viendo si alguien pide admisión. Bueno, les voy a compartir pantalla. Un poco es lo que ya les había dicho... Pablo, ¿sí? O sea, las clases prácticas van a ser los días jueves. El horario que tengo asignado es de 3 a 7, pero el horario que vamos a estar en sincronizados es de 3 a 4 y media, ¿sí? Siempre vamos a empezar a las 3, pero bueno, dependiendo si tenemos mucho material o no, si terminamos a las 4 y media o terminamos antes. Y... perdón que deje de compartir, a veces es porque entra gente. Y el resto del horario, por supuesto, o sea, ustedes me pueden enviar mails a mi casilla de correo, que tengo entendido que lo tienen a esto. Estas diapositivas están en el aula virtual, así que lo pueden ver ahí. Me mandan un mail con cualquier tipo de consultas sobre la materia. Y yo les voy a responder en ese horario. Por supuesto, si me escriben en otro horario, les voy a responder, pero en el horario en que voy a estar como de guardia, digamos, y voy a estar respondiendo prácticamente de manera inmediata, va a ser en este, de 3 a 7, en realidad, bueno, de 4 y media a 7, que es el horario que no vamos a estar en la clase sincronizada. Así que, bueno, ahora vamos a empezar con el trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que me quieran consultar antes de empezar con el trabajo práctico, resolverlo. Bueno, lo otro ahí, como habrán visto, tanto Pablo como yo somos matemáticos, somos doctores en matemática, no compartimos la misma profesión que ustedes, por eso, bueno, estamos en una materia netamente matemática o, por supuesto, con aplicaciones toda a la topografía. Bueno, si no tienen ninguna consulta, empezamos con el práctico. Vamos a ver el práctico. Bueno, el trabajo práctico es el trabajo práctico número 1 es el siguiente, lo vamos a ir resolviendo. Es un trabajo práctico relativamente corto, en el que, bueno, en el ejercicio número 1, o sea, la clase teórica que vieron es una introducción a lo que vamos a ver en esta materia, que es sobre probabilidad y estadística, siempre aplicado, por supuesto, a la topografía. Y lo que se vio fue, voy a compartir, esto.
¿no? A ver. Lo que vieron fue, sobre todo, lo que es una medición y los errores que pueden ocurrir a la hora de hacer mediciones, ¿sí? Eso es lo que empezaron viendo. O sea, uno va a querer, dada una población, que ya vamos a ver lo que es, lo que significa eso, nosotros dentro de una población lo que vamos a querer hacer es obtener cierta información de tipo cualitativa o cuantitativa, y para eso uno va a realizar ciertas mediciones, que son, bueno, los experimentos, y lo que ocurre es que dentro de esos experimentos uno puede cometer ciertos errores, ¿sí?, de cierto tipo, que es lo que es lo que vamos a ir repasando, y lo que uno intenta es, voy a tener, y lo que uno intenta es estudiar ese tipo de errores para poder controlarlos, ¿sí?, controlar ese tipo de errores. Entonces, estos son los temas que se vieron en la primera clase, y ahora vamos a ir resolviendo los ejercicios y repasando cada uno de estos conceptos. Bueno, entonces, como decía, lo primero, no sé si se ve bien, o en el caso de que no se vea bien, por favor díganme. Este es el trabajo práctico que ustedes tenían, y en el ejercicio 1 lo que nos pedían era dar ejemplos dentro del campo de la topografía de lo que son los errores sistemáticos y lo que son los errores aleatorios, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco lo que era esto. O sea, cuando uno, como les decía, voy a ir escribiendo acá, por favor, apenas no se ve algo o se ve muy chico, me lo dicen, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente cuadro. Lo que ocurre en esta materia es que lo que uno va a tener es cierto conjunto o una población, ¿sí? Por ejemplo, uno lo que va a querer hacer, que vamos a ver un ejercicio particular y un ejemplo, lo que uno va a tener es algún objetivo de medición, que va a ser, un ejemplo es la medición entre dos puntos, ¿sí? Entonces, lo que uno va a querer hacer, si tiene dos puntos, si uno quiere medir la distancia entre estos puntos, lo que uno va a hacer, obviamente, es, dependiendo de los puntos que estemos, por ejemplo, dentro de un campo, queremos ver la distancia entre dos vértices, que podemos estar hablando de distancias bastante amplias. Uno lo que va a hacer es, bueno, las mediciones, y no se va a quedar con una sola, porque cuando uno mide solo una vez puede estar cometiendo varios errores de distintas naturalezas. Como está diciendo acá, pueden haber errores en los instrumentos, por ejemplo, si estamos usando un metro, o un centímetro, o un teodolito, o un distanciómetro láser, depende de la naturaleza de nuestro instrumento, puede estar cometiendo ciertos errores propios del instrumento. Podemos estar cometiendo errores de tipo naturales, que se refieren a las condiciones del ambiente, ¿sí? Como vieron en la clase teórica, si uno utiliza una cinta métrica metálica y hace mucho calor, ese calor va a afectar a la cinta, se va a dilatar, y vamos a tener errores en las mediciones. Si estamos midiendo un campo de longitudes bastante amplias, esa dilatación puede llevar consigo un error de cierta magnitud que interfiera después a la hora de interpretarlo. O pueden haber simplemente errores personales, errores humanos, que uno se equivoque a la hora de colocar por ejemplo, un teodolito, o
de utilizar un distanciómetro o el objeto que sea, ¿sí? Entonces, surgen ciertos errores, surgen errores de distintas naturalezas. Bueno, ¿qué se refiere después esto cuando uno quiere calcular la distancia entre dos puntos? ¿Sí? Si supongamos que estamos en un campo, entonces, como uno sabe de la existencia de la existencia posible de errores, lo que uno hace es tomar, por ejemplo, varias mediciones, no solo una, porque si vamos y medimos una sola vez, no tenemos la certeza de que esté bien. De hecho, podemos haber cometido un error bastante importante que puede afectar considerablemente a lo que estamos trabajando. Entonces, lo que uno puede hacer es ir varias veces al campo que uno quiere medir y realiza varias mediciones. Puede ser con el mismo objeto de medición o con distintos objetos de mediciones, y eso es lo que le vamos a llamar muestras, ¿sí? Cada una de las mediciones, ¿sí? Lo que queremos hacer es calcular la distancia, pero las muestras es cada una de las mediciones que tomamos. En este ejemplo que estoy diciendo, ¿sí? Las mediciones. Entonces, cuando uno toma mediciones, ¿sí? Bueno, luego uno tiene ese conjunto de mediciones y lo que va a tratar de hacer uno es describir. Vamos a tener, por ejemplo, hacemos 20 mediciones. 20 mediciones de una longitud. Esas son nuestras muestras. Y uno después tiene que empezar a describir eso. Vamos a ver acá. Tiene que empezar a describir. En este caso, estaríamos haciendo una medición de tipo cuantitativa, porque nosotros queremos ver una cantidad, ¿sí? Una cantidad en este caso la cantidad que queremos medir es la distancia. Entonces uno va a recopilar esa lista y puede hacer como una descripción respecto a los hechos. O sea, simplemente vamos a leer los numeritos. En este caso es ver, bueno, la primera medición nos da, por ejemplo, que era de 100 metros, una longitud. Otra nos da que es de 101 metros. Y así. Esas son la descripción que tenemos de nuestros datos. Y por último, lo que uno hace es una inferencia estadística, una deducción. En este caso, vamos a ir haciendo simplemente un repaso general de lo que vimos y ahora vamos a pasar a hacer puntualmente los ejercicios. Entonces uno tiene toda la información, ¿sí? Las medidas que uno pudo realizar en el campo. Podemos tener incluso quizás una medida que difiera mucho, una de 150 metros y demás. Pero después lo que uno hace es, bueno, con esta información tratar de hacer una deducción, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos todas medidas que están en este rango, uno podría inferir que esta quizás fue una medición totalmente errónea, que nos podemos haber equivocado groseramente, o que no utilizamos un elemento apropiado, o que no fue hecha la medición en las condiciones climáticas propicias. Entonces, uno después hace una inferencia estadística, hace una deducción, ¿sí? Que, bueno, por supuesto, después, en lo largo del curso, vamos a ver cuáles son las herramientas que uno utiliza para deducir. Y por último, lo que uno hace cuando llega a cabo cuando uno deduce e interpreta los datos que uno tiene, llega a una conclusión y podemos calcular efectivamente cuál es la distancia con cierto margen de error. Entonces, todo este es el circuito que uno va a estudiar a lo largo de esta materia. Entonces, ahora vamos a ver puntualmente nuestros ejercicios, qué es lo que queremos resolver. En el ejercicio 1, ¿sí? Este simplemente queda para que lo resuelvan ustedes y cualquier cosa después me van haciendo consultas. En la teoría han visto ya ejemplos de errores sistemáticos y errores aleatorios.